En el texto que acabamos de leer hace un momento, particularmente en el versículo 3, se menciona que el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, estuvo un periodo definido de tiempo entre los suyos, entre sus discípulos, entre aquellos apóstoles que Él había escogido. Ese periodo definido de tiempo fue de 40 días. Fíjense que es interesante, dentro de las muchísimas cosas simbólicas interesantes que hay en la Escritura, ver cuántas veces los periodos de 40, ya sea de 40 días o de 40 años, se repiten en la Escritura. En una búsqueda rápida que hice por ahí en alguna concordancia electrónica, me encontré con que el número 40 se repite 140 veces en la Biblia. Son más veces de las que yo me había imaginado. Ahora, no todas las ocasiones en que se menciona el número 40 tiene realmente un significado importante. Hay veces que está hablando de 40 personas o de 140 de algo, en fin. Pero son bastantes las ocasiones en que ese periodo de 40 se está refiriendo a un periodo específico que tiene que ver o con un periodo de prueba, o con un periodo de preparación, o con un periodo de transformación de alguien. Yo sé que ustedes tienen presente en su mente varios de esos periodos de 40, pero solamente para ahorrar tiempo, para obviar tiempo, déjenme mencionarles algunos de ellos. 40 días duró el diluvio, por ejemplo, de acuerdo con Génesis 7:12 particularmente. 40 días también fue el periodo que esperó Moisés para abrir, después de que había cesado el diluvio, para abrir la ventana y comenzar a ver si las aguas ya habían bajado. 40 años también fue el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, entre la salida de Egipto y su llegada a la tierra prometida. Fue un periodo de 40 años. 40 días también, en dos ocasiones, Moisés estuvo en el monte Sinaí, recibiendo la palabra de Dios, recibiendo la ley de Dios. También 40 días fue el tiempo que duró el reto que Goliat le estaba haciendo al ejército de Israel, al ejército de Dios. Durante 40 días lo estuvo retando como un periodo de prueba también para ellos. 40 días duró el camino de Elías desde el monte Horeb, o más bien al monte Horeb, cuando huía de Jezabel, cuando Jezabel lo perseguía para matarlo. Otros 40 días los encontramos también en el libro de Jonás, cuando es enviado a predicar en Nínive y el Señor les da 40 días. Les dice, si no se arrepienten de aquí a 40 días, va a venir destrucción sobre ustedes. Y ya estando en el Nuevo Testamento, 40 días estuvo el Señor Jesucristo en el desierto, o lo podemos decir con más precisión, fue llevado el Señor Jesucristo por el Espíritu al desierto para ser probado ahí durante ese periodo. En cada uno de esos periodos de 40 días o de 40 años podemos identificar claramente que Dios estaba preparando a su pueblo para algo importante relacionado con la historia de la redención. Por favor, no perdamos de vista lo que es la Biblia, lo que es la Escritura que nosotros estudiamos. No es otra cosa más que la historia de la redención, la historia de cómo un Dios todopoderoso, un Dios que es amor, pero que es justicia también, que es un Dios justo, busca cómo redimir al hombre, o decide cómo redimir al hombre. Y esa es toda la historia de la Biblia. Y vemos que en estos periodos de 40 días o de 40 años, Dios está preparando al pueblo para algo, Dios está transformando a alguien, Dios está tratando con alguien, pero siempre relacionado con la historia de la redención. Así que no podemos perder de vista ese contexto grande cuando estamos hablando, como ahora, de ese periodo de 40 días que pasaron entre la resurrección del Señor Jesucristo y su ascensión a los cielos. Eso no podemos perderlo de vista. Ahora bien, la pregunta sería,
para qué estaba preparando el Señor en esta ocasión a sus discípulos o a sus apóstoles, a los que Él había escogido, como lo leímos hace un momento. ¿Para qué los preparaba? ¿Para qué los estaba formando? ¿Para qué los estaba, con más precisión, preparando? Para ser testigos. Lo vamos a encontrar en los siguientes versículos. Los está preparando, está fortaleciendo su fe todavía para que ellos sean testigos suyos en todo el mundo. Por eso el Señor Jesucristo no ascendió a los cielos al otro día de que resucitó. Por eso no ascendió a los cielos a los 3 días o a los 7 días. Hubo ese periodo precisamente de 40 días de preparación a sus testigos, a sus apóstoles. Así que el primer punto que yo quisiera abordar en esta reflexión es esta verdad que hemos encontrado en la Escritura, que cada uno de esos apóstoles, cada uno de esos discípulos eran testigos de Jesucristo. Ahora, un testigo, también yendo al diccionario, yendo a lo que dice la Escritura, es alguien que certifica algo que le consta, algo de lo que está seguro, algo que vio o algo que oyó. Ser testigo implica un fuerte componente moral, ya que compromete la verdad y compromete la justicia también. Algo de lo que somos advertidos una y otra vez en la Biblia es de que no seamos falsos testigos. Es más, es parte del decálogo o parte de los 10 mandamientos, ¿verdad? Ustedes se acuerdan lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 16, cuando dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Fíjense, en el decálogo está eso, en los 10 mandamientos, en ese resumen, compendio de toda la ley, está ese, se resalta por ahí. Cuidado con ser un falso testigo, cuidado con dar un falso testimonio contra tu prójimo. Los apóstoles eran testigos de primera mano del Señor Jesucristo. Ellos habían caminado con Él, habían dormido con Él, habían escuchado su predicación, habían escuchado sus enseñanzas y habían sido testigos escogidos de parte del Señor. El versículo 2 del pasaje que leímos hace un momento lo menciona, cuando dice a los apóstoles que había escogido. El Señor los había escogido para ser sus testigos. Por eso es que un poco más adelante en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan tienen que estar delante del Sanedrín porque los agarran. ¿Se acuerdan ustedes? Hechos capítulo 4, después de que ellos sanan a un cojo que solía pedir limosna ahí en una de las puertas del templo, que la puerta se llamaba La Hermosa, y Pedro le dice a aquel hombre: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y eso escandalizó nuevamente a todo el Sanedrín, a todo el concilio. Los toman presos, los interrogan y al final los amenazan. Y les dice: ok, se pueden ir, pero ya no sigan hablando más de ese nombre. Y ellos dicen: bueno, ustedes busquen si es más importante obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y concretamente en el versículo 20 dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa finalmente es la respuesta de ellos. Somos testigos, y entonces no podemos dejar de dar testimonio de lo que a nosotros nos consta, de lo que vimos y oímos. Ahora, un poco más adelante, en el mismo libro de los Hechos, capítulo 10, es un capítulo también conocido, cuando Pedro, otra vez por parte del Señor, por parte del Espíritu Santo, es enviado a un centurión romano que se llamaba Cornelio para que le predique. Pedro ni siquiera sabía quién era Cornelio. Cornelio no sabía quién era Pedro, pero es un ángel del Señor el que le habla a Cornelio, es el Espíritu el que le habla a Pedro. Y cuando Pedro llega y les testifica y les está hablando, algo que dice, estoy hablando de Hechos 10:40, dice así Pedro: a este, hablando de Jesús, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, y miren, habría que subrayar esto,
sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Al tercer día resucitó y se manifestó no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios ya había ordenado de antemano. Sigue diciendo Pedro, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Como vimos la semana pasada, cuando reflexionamos en 1 Corintios capítulo 15, el Señor Jesucristo se presentó en una ocasión ya resucitado a más de 500 hermanos. Ya podemos decir que era una multitud, que era un grupo grande de hermanos a los cuales Él se presentó. Así que aquellos 500, igual que los 12, igual que el otro grupo de discípulos, habían sido testigos presenciales de su resurrección. 500. Sin embargo, sabemos que para el Señor Jesucristo era estratégico, era particularmente importante el que fueran testigos aquellos 12 hombres. ¿Qué tenían aquellos 12 hombres que a lo mejor no tenían el resto de los 500 de quien nos habla 1 Corintios? Bueno, que ellos durante 3 años, probablemente 3 años y medio, habían caminado junto a Jesucristo, habían convivido con Él, habían absorbido íntimamente toda la enseñanza que el Señor Jesucristo les había dado. Y un poco al final de este texto que leímos hace un momento, Hechos 1:8, al final del versículo 8, dice también, les dice el Señor Jesucristo a estos hombres, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les está diciendo cuál es su tarea. Definitivamente que uno de los principales temas de enseñanza que Jesús confirmó en este periodo de preparación de 40 días fue que ellos habían sido llamados a ser testigos de Él. Y como vamos a tratar de comentar un poquito más adelante, no solo ellos, hermanos, no solamente ellos, no solamente aquellos 12. Si solamente esos 12 hubieran sido llamados a ser testigos, bueno, pues el testimonio se hubiera terminado por ahí del año 100, que fue cuando murió el último de ellos, probablemente el apóstol Juan, y ahí hubiera terminado todo. Por lo tanto, nosotros podemos entender en un contexto más amplio de la Escritura que ese mismo llamado a ser testigos no era solamente para ellos, era también para las generaciones que iban a venir después de ellos. Sin embargo, y entro al segundo punto de esta reflexión, este asunto de ser testigos de la resurrección de Jesucristo no era cualquier cosa, hermanos. No era como ser testigos el día de hoy. Por ahí hay algún movimiento que se hace llamar testigos también, ¿verdad? Sí. Sabemos que a veces lo que testifican no es el verdadero testimonio de Jesucristo. Nosotros podemos testificar, bendito sea Dios, que Jesucristo es Dios. Amén. Nosotros podemos testificar que Jesucristo resucitó en carne. No es precisamente lo que enseña este grupo. Pero bueno, ser testigos en el siglo I era muy diferente a ser testigos en el siglo XXI. Totalmente diferente. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, la diferencia era que ahora ser testigos de Jesucristo, miren qué cómodo es, hermanos. Miren qué cómodo es. Tenemos ya algunas horas aquí reunidos, ¿no? Y todos los domingos nos reunimos, y algunos venimos los miércoles y los jueves, y tenemos reunión también, y a veces hemos hecho alguna jornada de oración, alguna velada de ayuno y oración, y no tenemos temor de que entre la policía o de que entre el ejército y que de repente nos lleven a todos a la cárcel, pero no perdamos de vista que aquellos hermanos sí, testificar de Jesucristo, testificar como lo estaban haciendo Juan y Pedro en aquella ocasión en Jerusalén, era algo que les podía costar mínimo la libertad y máximo la cabeza, la vida, ¿verdad? Y no perdamos de vista tampoco, hermanos, cuando hablamos de ser testigos, que no solamente hace 2000 años, el día de hoy hay lugares a donde dar testimonio de Jesucristo te puede costar la vida, y les cuesta la vida. De hecho, a testigos que viven en algunos países
a donde está prohibido proclamar de Jesucristo, así como el Sanedrín se lo prohibió a Pedro y a Juan. El día de hoy hay hermanos nuestros, parte de la iglesia de Jesucristo, a los cuales se les prohíbe hablar de Jesucristo. Y si violan esa prohibición, ellos saben que pueden ir a la cárcel durante un tiempo indefinido o que les puede costar la vida también. Y no es casualidad que la palabra que se traduce como testigo en español, en griego sea la palabra martus. Yo no sé, martus, a qué les suene. A lo mejor a Marta, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con Marta. Pero sí, hermana, ¿qué decía? A mártir, ¿verdad? Bueno, es la misma palabra que tiene como raíz en griego, que se traduce como testigo, es la misma palabra que también se usa para traducir la palabra mártir en español. ¿Por qué es esto? Porque aquellos hombres muchas veces pagaban con su vida el testimonio que daban. Eran mártires, ya sea que sufrían azotes, que sufrían persecución, que sufrían martirio o que sufrían la muerte. ¿Qué creen ustedes que hayan necesitado aquellos hombres? Que déjenme decirles, eran hombres y eran mujeres también, no solamente hombres, eran hombres y mujeres igualitos que ustedes y yo. Porque a veces pensamos en ellos como super santos, como super cristianos, como super creyentes. Eran hombres y mujeres que igual se llenaban de miedo, igual como nosotros a veces tenemos miedo. Tenían dudas, a veces no creían, a veces se debilitaban también en su fe. ¿Qué necesitaban aquellos hombres y mujeres para hacer la proeza que hicieron en el primer siglo y en los siglos venideros en la historia del cristianismo? ¿Qué necesitaban? Necesitaban el Espíritu Santo. Necesitaban poder para hacer esto. Era una tarea sobrehumana. Era una tarea que iba más allá de sus fuerzas, más allá de sus capacidades, más allá de sus posibilidades. Recordemos quiénes eran algunos de ellos. Por lo menos Pedro, Andrés, Juan y Jacobo eran pescadores. No era gente letrada, no era gente que había tenido una educación rabínica y que se había educado a los pies de algún gran rabino de aquel tiempo. Era gente con poca instrucción realmente. Es más, la mayor parte de ellos venían de una región de la Palestina de aquel tiempo que era bastante mal vista, que era la región de Galilea. ¿Se acuerdan ustedes cuando a Natanael Andrés le dice: hemos encontrado al Cristo, Jesús de Nazaret? ¿Y ustedes se acuerdan la respuesta de Natanael? De Nazaret puede salir algo bueno. Nazaret era parte de Galilea. Entonces estamos hablando de ese tipo de hombres. Es más, uno de ellos era un ladrón, uno de ellos era un estafador, era un publicano, Mateo, ¿verdad? Que después es el autor de un evangelio. Era un ratero. Él se quedaba con el dinero de su mismo pueblo, de los judíos. Así de brillante era aquel grupo. Otro de ellos, Simón el cananista, seguramente que había sido un guerrillero. Y quién sabe si había matado a alguna gente también en lo que él había andado. Otro de ellos, que bueno, para este punto ya no estaba, Judas el Iscariote, pues fue además un traidor, además de todo lo que tenía. Entonces, ¿qué es lo que transforma a esta gente? ¿Qué es lo que hace que esta gente de repente se transforme de ser temerosos y estar escondidos por ahí en un lugar, en un aposento alto en Jerusalén, ahora salir y hablar con esta firmeza, con esta seguridad y con esta elocuencia con la que Pedro le habló a aquel Sanedrín? Después en Hechos capítulo 4, ¿qué les pasó? ¿Qué transformó a estos hombres? No, habían comenzado su transformación en su caminar con el Señor Jesucristo, pero tenía que haber otro acontecimiento que todavía no pasaba en ese momento, cuando Jesús les está hablando aquí en los primeros versículos del capítulo 1 de los Hechos. El Señor Jesucristo mencionó en 3 ocasiones, en este breve pasaje, en 3 ocasiones mencionó al Espíritu Santo. Miren, vayan conmigo por favor de nuevo
al versículo 2. Estamos en Hechos, capítulo 1. Vayan conmigo, por favor, al versículo 2, a donde dice, síganme por favor con su vista, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Allí encontramos la primera mención que hace el Señor a través de su palabra del Espíritu Santo. Les dio mandamientos por el Espíritu Santo, o a través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, a los que Él había escogido, como si no hubiera sido suficiente todas las instrucciones que ya les había dado durante 3 años y medio. Él siguió dándoles instrucciones por medio del Espíritu Santo. Si van un poquito conmigo más adelante, en el versículo 5, encontramos que otra vez se menciona el Espíritu Santo. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, tengo que detenerme un poquito. A ver, aquí nos habla del bautismo, y con toda la intención la Escritura hace una diferenciación entre el bautismo que Juan practicaba, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Uno podría decir, no viene mucho al caso, no es el tema aquí, no está hablando ni de Juan el Bautista, ni está hablando específicamente del bautismo. Sin embargo, hay toda una intención de contrastar. Y dice: Juan bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra bautismo, el verbo en griego es baptizo, y el verbo baptizo puede tener 2 o 3 significados diferentes. Uno de ellos puede significar sumergir. Otro significado que tiene, que con mucha frecuencia se usa también en la Escritura, es lavar. También es bautizo, igual. Y la otra es purificar. Son 3 posibles traducciones que tiene ese mismo verbo. De hecho, no es el tema, yo no quiero salir del tema, pero lo que hacía Juan el Bautista era de alguna manera repetir un ritual que ya estaba en medio de los judíos. Para los judíos no era extraño el bautismo, no era un ritual nuevo, nada más que había una tremenda diferencia, y por lo cual Juan escandalizó a los judíos, a quienes le hacían esa ceremonia los judíos. No sé si alguien se acuerde o alguien lo haya escuchado o leído. A los gentiles, aquellos que no eran judíos, pero que se habían convertido al judaísmo, y entonces para ser aceptados dentro de la comunidad del judaísmo tenían que hacer 2 cosas. Una, si eran varones se tenían que circuncidar, y la otra, tenían que tener este ritual de purificación. Entonces, ¿por qué les escandalizaba tanto a los judíos lo que hacía Juan? Porque Juan les pedía a los mismos judíos que se bautizaran. Les decía: arrepiéntanse, vengan y bautícense. Y ellos decían: nosotros no tenemos por qué bautizarnos. Nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Bueno, sin embargo, lo que hacía Juan era esto. Y el significado de bautismo tiene que ver con otra posible traducción que se me pasó mencionar, porque también se usa en el griego, es empapar algo. O sea, mojar algo, así como cuando nos agarra un aguacero de calle y quedamos empapados. Bueno, estamos siendo baptizados allí en ese momento. Es un bautizo, nos cayó un aguacero encima y quedamos empapados. Entonces, creo que es importante que entendamos esto para entender qué es lo que está anunciando el Señor Jesucristo, ¿sí? No les está anunciando que van a recibir el Espíritu Santo. Si ustedes se regresan al Evangelio de Juan 20, versículo 22, van a encontrar ahí que el Señor Jesucristo, ya resucitado, después de hablar con ellos, dice que sopla sobre aquellos discípulos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Aquellos hombres, por supuesto que ya habían recibido el Espíritu Santo, por supuesto que eran creyentes en el Señor Jesucristo, pero Él está hablando aquí de algo más.
Déjenme expresarlo de esta manera, usando literalmente el significado de bautizo. Les está diciendo, ustedes van a ser empapados del Espíritu Santo. Ustedes van a ser lavados por el Espíritu Santo. Ustedes van a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Pablo lo expresaría de otra manera en Efesios 5:18, cuando dice, no os embriaguéis con vino, antes bien que sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Creo que lo que está expresando aquí la Escritura es exactamente lo mismo. Ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Ustedes van a tener la llenura del Espíritu. Y entonces, un poco más adelante, el Señor Jesucristo les dice en el versículo 8, pero recibiréis, antes de llegar ahí, quiero resaltar lo que dice el versículo 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Fíjense que el Señor Jesucristo aquí parece estar haciendo algo que humanamente no entenderíamos tan fácil. Les dice, quédense tranquilos, quédense en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo había pasado ya de que ellos estaban ahí reunidos o de que no salían de Jerusalén? 40 días, ¿verdad? De que el Señor Jesucristo había resucitado. Y todavía el Señor les dice, sí, pero espérense, no se vayan de Jerusalén, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y en el versículo 8, ahora sí voy al versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces sí, me van a ser testigos en Jerusalén, donde ya estaban, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos, podemos entender que la única manera en que podían estos hombres salir a proclamar las enseñanzas de Jesucristo era con un poder sobrenatural. Poder que les permitiría hacer señales y prodigios como las que hicieron Juan y Pedro en el pasaje que mencioné hace un momento. Poder que les permitiría predicar con todo el denuedo y con toda la pasión y con todo el valor con que ellos lo hicieron durante aquel tiempo. Un poder que les permitiría ser testigos hasta el punto de ser también mártires. Prácticamente todos ellos. Prácticamente todos, los 12 fueron mártires, y ese poder les permitió hacer eso. Ahora, el Señor Jesucristo, y este es el tercer punto que voy a mencionar solo muy brevemente, el Señor Jesucristo, ¿de qué les habló durante ese tiempo? ¿De qué les estuvo hablando? Sabemos que los estuvo preparando, 40 días es un periodo de preparación. Ya leímos aquí que les dice que van a recibir el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿de qué les hablaba? ¿Qué más les enseñaba? ¿Qué más de todas las enseñanzas que ya les había dado? Si ustedes regresan nuevamente a el versículo 3, finales del versículo 3, discúlpenme, pero se me perdió de repente. A finales del versículo 3 dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Miren, la predicación del Señor Jesucristo, aunque fue tan florida, aunque habló de tantas cosas diferentes, enseñó tantas cosas distintas, pero no dejaba de hablar de la misma cosa. Hablaba del reino de Dios. El mensaje de Jesucristo lo podríamos resumir en una expresión que Él dijo más de una vez y que Juan el Bautista también la dijo: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ya está aquí. Ese fue el mensaje de Jesucristo. Y ese fue el mensaje que les encargó a los discípulos que ellos siguieran repitiendo de ahí en adelante. El reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios ya está en medio de ustedes. El reino de Dios está en el corazón de ustedes. Les siguió hablando durante 40 días del reino de Dios. A mí me gustaría algún día
hacer alguna serie de predicaciones sobre las parábolas del Señor Jesucristo sobre el reino de Dios. Hay muchas, hay varias de ellas. Jesús explicaba lo que era el reino de Dios de una manera y de otra manera, con una comparación, con otra comparación, para que entendiéramos bien nosotros de qué se trataba el reino de Dios. Y tal parece que aquellos discípulos suyos no les había bastado un curso intensivo de 3 años y medio, todavía no habían entendido bien lo que era el reino de Dios, de manera que Jesucristo, ya resucitado, les sigue hablando de qué se trata ese reino y después los manda, los envía a extender ese reino hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, la misión de la iglesia como cuerpo de Cristo, pero no solamente de la iglesia como cuerpo de Cristo, la misión de cada creyente en Jesucristo, de cada uno de los que somos creyentes en Jesucristo, no ha cambiado en los últimos 2000 años. La misión sigue siendo la misma. Hoy nosotros también hemos sido llamados a ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Definitivamente ninguno de nosotros somos testigos en el sentido en que lo era Pedro o en lo que era Juan. Juan en una de sus cartas, primera de Juan capítulo 1, dice: lo que nosotros hemos visto, de lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos respecto al verbo de vida, dice, de eso les anunciamos, eso les testificamos. ¿Okay? Yo espero que ninguno de los que estamos aquí no vaya a decir hoy que han sido testigos oculares de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Espero que nadie vaya a decir eso. Nosotros no hemos sido testigos de primera mano, no somos testigos en ese sentido, pero, amados hermanos, ¿no les parece que es sobrenatural que después de 2000 años nosotros podamos seguir hablando de lo mismo, podamos seguir hablando del reino de Dios, podamos todavía invertir nuestra vida entera o parte de nuestra vida, podamos invertir nuestras energías, nuestra pasión, nuestros recursos económicos en extender una verdad de algo que ocurrió hace 2000 años y que nosotros no vimos, que nosotros no somos testigos oculares como aquellos hombres? Por supuesto que eso es algo sobrenatural. Por supuesto que eso no se podría dar si el Espíritu Santo no se estuviera moviendo y no se siguiera moviendo en medio de su iglesia y en toda la tierra. Dice en Hebreos 1:11, un versículo que estoy seguro que muchos se saben de memoria. Dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y el apóstol Pablo, en otra de sus cartas, 2 Corintios 5:7, dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Y eso es bien cierto. Nosotros andamos por fe y no andamos por vista. Nosotros tenemos la certeza de cosas que estamos esperando y tenemos la convicción de cosas que no hemos visto. ¿Quién te da esa convicción? ¿Quién te puede convencer de algo que el razonamiento humano a veces rechaza? Que muchos, cuando se ponen a razonar en eso, dicen: no, esa historia no puede ser cierta. ¿Cómo pueden creer ustedes en eso? ¿Cómo pueden creer verdaderamente que hubo alguien que resucitó al tercer día de entre los muertos y que ese hombre pagó por tus pecados ahí en la cruz? Y es mucho más fácil, mucho más sencillo, desde el punto de vista del razonamiento humano, rechazar todo eso que abrazarlo y aceptarlo. Y hermanos, yo sé que aquí estamos un grupo de personas que estamos convencidos de eso. Si no, no estaríamos aquí. Podríamos estar en algún otro lugar. Yo estoy convencido de que ese mismo Espíritu Santo es el que mueve a mis hermanos allá en Afganistán, allá en Irak, allá en China, en la iglesia subterránea que hay en China, y la que los hace reunirse a veces de noche solamente para que alguien les lea la Biblia, para que puedan escuchar el Evangelio. No puede ser la razón humana, no puede ser la fuerza humana, es la presencia del Espíritu Santo en medio de su iglesia la que puede hacer todo esto. Y ahora bien,
La pregunta sería para nosotros, y la aplicación para nosotros sería: ¿estamos siendo testigos fieles de Jesucristo? ¿Estamos testificando al mundo de esta verdad maravillosa, de que el Señor Jesucristo murió en la cruz, que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día? ¿Cómo quisiera que tú en este momento te lo pudieras preguntar? Que tú en este momento le pudieras preguntar a tu propio corazón, a tu intelecto, si quieres, a tu razonamiento: ¿verdaderamente estamos convencidos de esto? ¿Verdaderamente creemos esto? ¿O lo creemos solamente un poquito? Escuchaba yo la otra vez, ya no recuerdo si lo mencioné, pero a mí me dio un poquito de risa la ironía de quien lo dijo, y dije, wow, es cierto. Dice, es que a veces somos cristianos mediocres. Dice, sí, porque mediocre, nada más. ¿No será que nosotros somos cristianos que medio creen un poquito, pero no están tan convencidos de que eso sea cierto? Yo me pregunto qué pasaría el día de hoy si comenzara una verdadera persecución, si empezara una verdadera persecución. No como la que decimos que vivimos, que decimos, no, sí, hay persecución porque mi vecino me ve feo, o luego cuando se enteran de que soy cristiano dicen que soy aleluya, y ya mis familiares ya no me quieren hablar, ya no me invitan a las fiestas familiares, y a eso a veces le llamamos persecución. Yo me preguntaría, ¿qué pasaría si empezara una verdadera persecución? La cual nosotros dijéramos, me puede costar el trabajo, me puede costar la casa, me puede costar que vaya yo a la cárcel, o me puede costar que me maten de alguna manera, que me quiten la vida. ¿Seguiríamos proclamando a Jesucristo? ¿Seguiríamos testificando de Jesucristo? Esa es una pregunta que tiene que quedar en el aire, pero es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, hermanos, que nosotros tenemos que cuestionar nuestra propia fe. Miren, estamos tan acostumbrados a cuestionar la fe de los otros, estamos tan acostumbrados a juzgar a nosotros y a decir, bueno, pues es que aquellos hermanos que se reúnen allá de aquel lado, la verdad que no están proclamando la verdad de Jesucristo. Estamos tan acostumbrados a cuestionar a otros, pero cuestionarnos muy poquito a nosotros. Y yo quisiera que nos cuestionáramos. Yo quisiera que cuestionáramos nuestra fe. ¿Qué tanto verdaderamente yo estoy dispuesto a ser un testigo de Jesucristo en el sentido de la palabra bíblica, de la palabra en griego, que es mártir? ¿Qué tan dispuesto estaría a ser un mártir? Dios quiera que nos los pudiéramos cuestionar. Y hermano, si tú eres honesto, si tú eres honesta contigo mismo, y si tú te respondes, no sé, yo creo que, quién sabe, no estoy seguro cómo reaccionaría yo en una situación así, yo te diría, es el momento para clamar y para decirle al Señor que nos dé la llenura de su Espíritu. Decirle al Señor, ya tenemos el Espíritu Santo. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, no podríamos ser creyentes en Jesucristo. A mí no me cabe la menor duda que cada uno de los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos la llenura del Espíritu. Y si no la tenemos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? El Señor Jesucristo también lo dijo. ¿Quién de ustedes que su hijo le pide, ya se acuerdan de todo lo demás, verdad? ¿Quién de ustedes que le pide un pescado le va a dar una serpiente? ¿Quién de ustedes que le pide un pan le va a dar una piedra o le va a dar un alacrán? ¿Verdad que no? Ninguno. Bueno, pues si ustedes que son malos les saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no dará el Espíritu a quien se lo pida? Entonces, si no tenemos la convicción de que tenemos la llenura del Espíritu Santo, amados hermanos, no necesitamos caminar de rodillas a ningún lado, no necesitamos hablar en lenguas extrañas, no necesitamos hacer maravillas de la manera que a veces quisiéramos hacerlas. Lo único que necesitamos es doblar nuestra rodilla, es humillarnos delante de Dios, es postrarnos en humillación delante de Él y decirle, Señor, yo necesito la llenura de tu Espíritu. Yo necesito no solamente la presencia de tu Espíritu que ya está conmigo,
necesito la llenura de tu Espíritu, porque quiero ser testigo tuyo, porque quiero seguir extendiendo el reino tuyo. Primero en mi Jerusalén, es decir, en el lugar donde tú me has puesto, mi familia, mi colonia, mi cuadra, mi pueblo, el lugar donde tú me has puesto a vivir, mi centro de trabajo, mi lugar de trabajo, mi escuela, ahí donde tú me pusiste. Ahí quiero ser testigo tuyo, y si es necesario, hasta lo último de la tierra. Esto es algo que nosotros no tenemos la capacidad humana para hacer, pero que con toda certeza el Espíritu Santo quiere que lo hagamos. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Al ser confrontados con tu palabra, Señor, siempre terminamos pidiéndote perdón primero. Pidiéndote, Señor, que nos perdones, porque tenemos que reconocer delante de ti que no hemos sido esos testigos que deberíamos haber sido. Tenemos que reconocer delante de ti, Señor, que muchas veces nos hemos detenido por miedo, por vergüenza, por timidez, por comodidad, por egoísmo, por tantas cosas más. Y hoy lo reconocemos delante de ti, Padre. Te pedimos que nos perdones. Yo te pido que me perdones. Yo te pido que nos perdones como iglesia, no solamente Fuente de Vida, como iglesia alrededor de todo el mundo, por no haber sabido dar el testimonio que deberíamos de dar, de que verdaderamente tú vives, de que verdaderamente tú transformas la vida, que verdaderamente tú sigues actuando el día de hoy. Perdónanos, Señor, y obedeciendo lo que tú dijiste, Señor Jesucristo, cuando pusiste aquella comparación del Padre que da buenas cosas a sus hijos, el día de hoy te queremos suplicar. El día de hoy, Señor, queremos venir humillados, postrados hasta tu presencia y rogarte por esa llenura de tu Espíritu Santo. Rogarte, Señor, que tú nos des esa misma pasión, ese mismo fuego, ese mismo valor que tú le diste a aquellos primeros 12 hombres que comenzaron a predicar tu palabra en todo el mundo. Aquí estamos, Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Señor, toma nuestra vida, por favor, y úsanos para que ese plan redentor tuyo, para que este reino tuyo se extienda hasta lo último de la tierra. Queremos decirte nuevamente hoy, como lo hizo Isaías en aquel día, queremos decirte, Señor, heme aquí, envíame a mí, mándame a mí. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.